diciembre de 1974, un brillante investigador de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos rechazó un ascenso inmediato a coronel. Un ascenso y $2 millones de la época. Y en lugar de aceptar eso, abandonó la operación militar más secreta de su país, cortó absolutamente todos los lazos con su vida anterior y huyó a la clandestinidad con una identidad falsa. Y poco después reaparece trabajando en una leprosería. Conocemos, digamos, cada pensamiento que tuvo durante su última misión, sabemos que le aterraba, que le hacía reír, pero sorprendentemente ni siquiera sabemos su verdadero nombre. Es un nivel de secretismo casi impensable, la verdad, y plantea el mayor vacío biográfico que uno pueda imaginar en medio de un océano de información hiperdetallada. El que tenga oídos, que oiga. Hoy vamos a centrarnos exclusivamente en un rompecabezas de identidad. Y para quien nos escucha, la gran pregunta es, si eliminamos el ruido de la épica y los motores, ¿cuánto podemos reconstruir del hombre que sostenía la mirada? Ese es el gran reto, ¿no? Porque claro, cuando te enfrentas a miles de páginas escritas por alguien, tiendes a creer que lo conoces. Claro, parece inevitable. Sí. Pero Jason construyó un muro a su alrededor. Si queremos saber quién era realmente, tenemos que ir recogiendo las migas de pan que dejó caer, bueno, casi sin darse cuenta en sus propios diarios. Pues empecemos por los cimientos de ese muro. A ver, ¿qué clase de persona es seleccionada para una operación de esta magnitud? Porque imagino que las Fuerzas Aéreas no escogen a cualquiera para su proyecto más hermético. En absoluto. O sea, el dossier nos presenta un expediente profesional que resulta francamente intimidante. Hablamos de un mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, pero su perfil no es el de, digamos, un simple piloto de combate. Ya. Es médico de formación. Y además es un investigador con amplísimos conocimientos en física nuclear y acumula años de experiencia en la base de Edwards, en California. Madre mía. Que en aquel momento, recordemos, era el epicentro mundial de la investigación aeroespacial y de los vuelos experimentales. Un momento. O sea, médico, piloto y experto en física nuclear. A ver, entiendo que busquen a alguien súper preparado, pero ¿cómo funciona esa combinación tan dispar en la cabeza de una sola persona? Es chocante. Sí, porque la disciplina militar se basa al final en destruir o asegurar objetivos, mientras que la medicina se basa en preservar la vida. Son conceptos opuestos. Claro, pero esa es precisamente la clave de su personalidad. Antes de continuar, hacemos un breve paréntesis. Queremos recordarles que este podcast no sustituye leer la obra de J.J. Benítez. Si aún no tienen su ejemplar, lo pueden conseguir en el link de la descripción. Además, para que se lleven lo mejor de este episodio, hemos diseñado un material descargable. Quédense con nosotros porque al decir la palabra clave, solo deben escribirla en comentarios para recibirla. Seguimos con el tema de hoy. Esa combinación determina cómo procesa la realidad. Jason no observa el mundo como un turista asombrado ante un paisaje. Él aplica lo que podríamos definir como una mirada clínica permanente. ¿Una mirada clínica? Exacto. Y esto explica el cómo de sus descripciones. Cuando este hombre se encuentra ante figuras históricas abrumadoras, no se deja deslumbrar por el mito. Su cerebro está literalmente midiendo el tono de la piel, evaluando la dilatación pupilar o analizando la cadencia al caminar para descartar patologías óseas. ¡Qué fuerte! O sea, es como si hubieran enviado a una máquina de resonancia magnética humana en una misión. Está escaneando la realidad capa por capa, sin importarle la leyenda. Totalmente. Pero claro, eso plantea un problema enorme. Un perfil tan analítico, tan militar y tan enfocado en el diagnóstico suena a un robot. Suena el clásico arquetipo de soldado arrogante y frío que se cree por encima del bien y del mal. Pues ahí es donde el dossier nos da la primera gran sorpresa, rompiendo ese cliché en 1000 pedazos. A pesar de ese currículum casi sobrehumano, el propio Jason deja por escrito en sus notas personales una confesión que desarma cualquier imagen peliculera. A ver. Él admite abiertamente que jamás tuvo, y uso sus palabras literales, madera de héroe. Fíjate que eso, sinceramente, me cuesta creerlo. ¿Ah, sí? Sí, un mayor de la USAF, seleccionado para la misión más importante de la historia, diciendo que no es un héroe. A ver, suena un poco a falsa modestia o, no sé, al típico síndrome del impostor que está tan de moda diagnosticar hoy en día. Ya, es una tentación muy grande psicoanalizarlo desde nuestra óptica actual, ¿no? Y decir que, sufría el síndrome del impostor.
Pero lo fascinante aquí es que el texto nos exige ser mucho más literales. ¿Vale? No es falsa modestia. Es un hecho puro y duro sobre su autopercepción. El hombre con la preparación técnica más letal y avanzada posible simplemente no se veía a sí mismo a través del prisma de la épica militar. No buscaba la gloria en absoluto. Y eso nos demuestra que la coraza del uniforme no definía quién era realmente por dentro. Vale, vamos a desgranar esto porque si le quitamos la épica y el heroísmo, ¿qué nos queda en el día a día? De ese expediente tan impecable tenemos que, bajar al barro de la personalidad. Si leemos entre líneas en ese dossier qué tipo de rarezas o hábitos configuran su verdadera forma de ser. Pues lo primero que salta a la vista es una curiosidad intelectual casi voraz y una minuciosidad enfermiza. O sea, no solo diagnóstica médicamente, le obsesiona la botánica, la arquitectura, las lenguas antiguas, la astronomía. De todo. De todo. Anota distancias, horarios, variaciones de temperatura al milímetro. De hecho, Eliseo, que es su compañero en la misión, llega a dejar escrito en sus notas que admiraba profundamente la erudición de Jasón, pero también que temía su extrema minuciosidad. Ya. Pero volvemos al mismo problema de antes. A ver, curiosidad voraz y minuciosidad obsesiva siguen sonando a un ordenador procesando datos, ¿no? Me cuesta ver al humano de carne y hueso detrás de esa hoja de cálculo andante. Ya entiendo lo que dices. Pero porque el lado humano de Jasón no está en su intelecto, sino en sus debilidades. Y él las documenta con la misma frialdad con la que documenta la temperatura ambiente. O sea que admite sus miedos y demás. Constantemente. Jasón registra su propio terror. Habla del miedo sin tapujos. En un entorno militar, donde el pánico es tabú y se entrena a los soldados para suprimir cualquier atismo de debilidad, él reconoce que está asustado. Ostras, eso es muy inusual. Muchísimo. Además, es implacable consigo mismo. Cuando comete un error de cálculo o de juicio, escribe «me he equivocado» y se castiga verbalmente con una dureza tremenda. Vamos, que no esconde sus fallos bajo la alfombra. Entiendo. Entonces, la vulnerabilidad es la otra cara de su hiperracionalidad. Y supongo que, ante tanto estrés y tanto autoanálisis constante, este hombre tendría que tener alguna válvula de escape, ¿no? Algo que lo mantuviera anclado a la cordura. Absolutamente. Y fíjate que son antrajes muy mundanos. Frente a lo incomprensible de su misión, Jasón se aferra a detalles muy terrenales. ¿Por ejemplo? Pues posee un sentido del humor afiladísimo, cargado de ironía y de sarcasmo. Hay pasajes donde demuestra una irritación monumental con superiores como el general Curtis, utilizando calificativos, digamos, nada diplomáticos. Qué bueno. Y luego están sus pequeños refugios civiles. Echa de menos un buen café, añora un vaso de whisky. Son esos pequeños placeres los que le recuerdan que, antes que un explorador de lo desconocido, es un tipo del siglo XX con gustos muy marcados. Pues hablando de gustos y de válvulas de escape, hay un detalle en este dossier biográfico que, la verdad, me dejó completamente descolocada. A ver, cuenta. Ocurre en la base militar de Edwards, en California. Imagina el escenario. El desierto de Mojave, cazas experimentales rompiendo la barrera del sonido, el secretismo paranoico de la Guerra Fría. Sí, una presión brutal. Pues en medio de todo eso, tenemos a este médico y físico nuclear retirándose a solas a las dunas para mantener conversaciones largas y tendidas con un cactus. Exacto, sí. Un cactus al que además había bautizado con el nombre de Josué. Es, sin duda, una de las imágenes más potentes y surreales de todo el archivo. Pero a ver, seamos serios. O sea, me estás defendiendo que Jasón es un tipo hiperracional, con una mirada clínica implacable. Y me dices que habla con las plantas. Suena contradictorio. Totalmente. Eso no es una válvula de escape. Suena a un colapso mental en toda regla. Cualquier psicólogo actual diría que la soledad abismal del secretismo militar o el estrés postraumático lo estaban volviendo loco. Sería, no sé, un mecanismo de supervivencia desesperado. Bueno, entiendo perfectamente por qué sacas esa conclusión. Pero ahí es donde te equivocas si nos ceñimos a las fuentes. Clasificar al cactus como un síntoma de locura o un mero mecanismo de defensa patológico es imponerle nuestra visión clínica a él. Irónicamente. El hiperlógico necesitaba un interlocutor silencioso en la naturaleza, y esto nos explica cómo funcionaba su mente. O sea que no estaban reñidas ambas cosas. Exacto. Su racionalidad no era incompatible con un espacio profundamente poético e incluso excéntrico, si quieres llamarlo así.
Aceptar que hablaba con una planta sin estar loco lo hace un personaje infinitamente más complejo que si, bueno, simplemente le colgamos la etiqueta de inestable. Vale, vale. Te compro el argumento de la excentricidad poética. Por cierto, ya tienen la palabra clave en pantalla. Si quieren recibir el material complementario de este episodio, solo tienen que escribirla en los comentarios. Y ahora sí, sigamos reconstruyendo a Jasón, porque todavía nos quedan algunas de las piezas más personales de este rompecabezas. Pero hasta ahora, todo esto es el Jason interno. Es lo que él piensa de sí mismo, sus miedos, sus cafés, su cactus Josué. Vamos a girar la cámara, Me parece bien. porque la identidad no solo es lo que tú crees ser, sino la huella que dejas en los demás, ¿no? Cómo veía el resto de la gente a este individuo tan complejo, minucioso y contradictorio. Aquí es donde la figura de Eliseo resulta vital. Sabemos que la relación entre los dos no fue precisamente un camino de rosas. Hubo roces importantes, por lo que he leído. Hubo fricciones evidentes, sí, secretos ocultos por ambas partes, decisiones tácticas que los enfrentaron duramente. O sea, eran dos militares encerrados en una situación extrema, con todo lo que eso conlleva. Y sin embargo, a pesar de toda esa tensión profesional, Eliseo se refiere a él constantemente en sus notas como «mi hermano». ¡Ostras! Eso es muy fuerte. Pasar de la desconfianza o la fricción táctica a usar directamente la palabra hermano requiere un nivel de empatía brutal. Desde luego. Y es que no es solo Eliseo. El dossier cita personajes externos a la estructura militar. Personas que conocen durante el operativo, como Kesil, Abasaul o Jaya. Y todos ellos le demuestran un afecto incondicional. Sí, se vuelcan con él. Lo cuidan, se preocupan por él de una manera súper genuina. Como un hombre que está escaneando a la gente como si fueran muestras de laboratorio logra generar tanta calidez humana. Pues ese es el punto ciego de Jasón. Él podía registrar la temperatura exacta del aire y la composición de un suelo arcilloso, pero era totalmente incapaz de documentar su propio magnetismo. Las fuentes nos revelan que tenía un carisma natural, una humanidad subyacente que atraía a los demás de forma irremediable, aunque él mismo no fuera consciente de ello. Claro, no lo veía en sí mismo. Eso es. La mirada externa nos enseña lo que sus propios diarios no podían, que inspiraba lealtad profunda no por su rango ni por su uniforme, sino por su esencia. Y esa esencia nos lleva inevitablemente a otro terreno que desmonta totalmente la fachada castrense: el amor. Tema importante. La faceta más íntima. El dossier menciona de forma muy específica a Ruth. Hay una frase desgarradora que ella le pide a Eliseo que transmita. Le dice, textualmente, si vuelves a ver a Jasón, por favor dile que siempre le amé. Siempre. Es un golpe durísimo. Y tanto. Y las notas indican que la simple mención o el recuerdo de Ruth provocaba en Jasón reacciones físicas y emocionales devastadoras. Lo que demuestra que toda su formación militar, la física cuántica, la anatomía humana, no le proporcionaba ninguna red de seguridad cuando se trataba de procesar sus propios sentimientos. Estaba tan indefenso ante el amor como cualquiera de nosotros. ¿Ya? Claro. Pero aquí quiero plantearte algo. Porque hay un momento en que un personaje, María, le dice a Jasón, a veces pareces un niño. Sí, es verdad. Si juntas esto con lo de Ruth, con su capacidad para hacer hermanos, digamos, y con sus miedos confesados, existe una gran tentación de leer esto como el clásico arco de transformación de Hollywood. ¿En qué sentido? Ya sabes, empezamos con el científico frío y el militar estricto, y a través de toda esta experiencia transformadora, su coraza se rompe y se convierte en un ser humano sensible y empático. Es una lectura muy tentadora, la verdad. A todos nos encantan las historias de redención lineal, de evolución clara. Pero si conectamos esto con el panorama general, ese arco narrativo es completamente falso en el caso de Jasón. Falso. Pero a ver, ¿acaso no evoluciona a lo largo del tiempo? No de esa manera tan simple o lineal. Las fuentes no nos muestran a un hombre de hielo que de repente se derrite por una epifanía. Jasón no era emocionalmente secuencial. O sea, no fue primero una máquina y luego un hombre compasivo. Vale. La extrema racionalidad clínica y la más profunda vulnerabilidad coexistían en él simultáneamente desde el primer día. Podía estar calculando trayectorias orbitales con frialdad absoluta por la mañana y sentirse totalmente abrumado por la ternura o por el terror por la tarde. Vaya. O sea, un contraste permanente. Exacto. El mejor ejemplo es su relación con la figura de Jesús a lo largo de la narración. Es un vínculo lleno de profunda admiración, sí, pero constantemente atravesado por el desconcierto, las dudas lógicas y el escepticismo médico.
nunca apaga su cerebro, vaya, que es quizá la parte más desconcertante de su biografía. Y antes de continuar, hay algo importante sobre Jasón que hoy no vamos a desarrollar. Según la saga, aquellos viajes al pasado tuvieron también un precio físico. Jasón terminó sufriendo una grave enfermedad relacionada con ellos. Esa historia merece su propio capítulo y ya la investigamos en el canal. Les dejaremos el enlace porque, para entender completamente Jasón, también hay que conocer lo que aquellos viajes hicieron con su cuerpo. Ahora sí, continuemos descubriendo a Jasón. Porque, a ver, ¿qué hace un hombre que contiene multitudes, que ha vivido cosas inenarrables y que tiene esta complejidad tan profunda cuando tiene que regresar a la aplastante rigidez burocrática del ejército de los Estados Unidos en los años 70? Bueno, como hemos visto, su lealtad al uniforme no implicaba una obediencia ciega que anulara su propio criterio. Y a su regreso, esa independencia de pensamiento estalla de la forma más radical posible. Cuéntame. Según los documentos del liceo, a su vuelta, el general Haig le pone sobre la mesa una oferta que habría coronado la vida de cualquier oficial. Le ofrecen capitanear una nueva operación bautizada como Rayo Negro. Rayo Negro, sí. Le aseguran la licencia definitiva de la USAF, con un ascenso inmediato al grado de coronel. Y, como guinda del pastel, una compensación por daños físicos y mentales de $2 millones de la época. Detengámonos ahí un segundo, porque, hay que ponerlo en perspectiva para entender la magnitud. Hablamos de 1974. Exacto. $2 millones era una fortuna incalculable en ese momento. O sea, le están ofreciendo la cima de la pirámide social y militar, el retiro dorado definitivo con un estatus intocable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque según el dossier, Jasón rechaza absolutamente todo. Todo. Sin contemplaciones. Le da la espalda al ascenso, al dinero, al ejército, y en diciembre del 74 simplemente desaparece. Huye de Estados Unidos con una identidad falsa y pasa a la más absoluta clandestinidad. Y en diciembre del 74 simplemente desaparece. Huye de Estados Unidos con una identidad falsa y pasa a la más absoluta clandestinidad. Y el lugar donde reaparece, bueno, es lo que hace que todo el expediente salte por los aires. Después de todo el secretismo militar, la tecnología aeroespacial, el poder global, las pistas biográficas nos llevan a localizar a este brillante científico trabajando en leproserías. Es que es fuertísimo. Primero en Brasil y posteriormente hacia 1975 y 76 en Madagascar. Es que el contraste es tan salvaje que cuesta procesarlo, de verdad. De volar cazas que rompen la barrera del sonido y tener información clasificada al más alto nivel gubernamental, a lavar llagas y vendar heridas de lepra en una instalación perdida en Madagascar. Es un giro radical. La pregunta es evidente. O sea, ¿por qué? Todo apunta a que después de lo que vivió en la misión, Jasón estaba intentando imitar los pasos de Jesús. Estaba buscando la máxima redención espiritual a través del sacrificio personal. Bueno, entiendo perfectamente que tu mente quiera conectar esos dos puntos. Es el mecanismo natural del ser humano, ¿no? Buscar una relación de causa y efecto para dar sentido a lo que parece irracional. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Podemos afirmar eso? El dossier nos prohíbe tajantemente sacar esa conclusión. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, parece la explicación más lógica del mundo. Porque estaríamos inventando la motivación. Las fuentes nos dicen qué hizo, nos dan la ubicación geográfica y la fecha de su labor en las leproserías. Pero en ningún momento, ningún solo párrafo, nos dicen por qué lo hizo. Ya, claro. No hay una declaración de intenciones. Exacto. Y respetar ese límite es fundamental en este análisis. Quizás buscaba redención espiritual, sí, es posible. Pero tal vez solo buscaba el anonimato más absoluto en el rincón más olvidado del planeta, lejos de sus superiores. Tiene sentido. O quizás, tras enfrentarse a misterios insondables, la práctica de la medicina básica y tangible era la única forma que tenía de mantener la cordura. Simplemente no lo sabemos. E imponerle nuestra teoría romántica arruinaría la verdad documental que tenemos de él. Tienes toda la razón, sí. Es un ejercicio de contención enorme no intentar rellenar los vacíos con nuestras propias suposiciones, ¿no? Y ese mismo celo por el anonimato es lo que marca su última gran decisión conocida. El hombre que huyó del mundo decide, paradójicamente, que todo lo que observó no debe perderse. Esa es la gran ironía final. Su verdadera identidad, su nombre real, debe ser borrado y permanecer oculto para siempre. Y es así como llegamos al punto en el que empezamos, pero con una perspectiva completamente distinta. Vamos a intentar reunir todas las piezas de este inmenso rompecabezas para quien nos escucha. Porque si alejamos la vista, la imagen final es apabullante.
Tenemos frente a nosotros a un oficial de élite de la Fuerza Aérea, a un médico y físico clínico implacable. Que no quería ser un héroe. Exacto. Tenemos al hombre que documentó su propio pánico y que escribía sus errores en papel, al tipo irónico que necesitaba su café y al científico que le contaba sus secretos a un cactus llamado Josué en mitad del desierto. Tenemos al hombre al que Eliseo llamó hermano y por el que Ruth sentía un amor devoto y absoluto. Una figura magnética, sin quererlo. Así es. Y tenemos, por último, al fugitivo que rechazó millones de dólares y el poder absoluto para desvanecerse curando a enfermos de lepra en Madagascar. Y fíjate en la profunda reflexión que nos deja todo esto, especialmente si lo comparamos con el mundo de hoy. Vivimos en una época obsesionada con la identidad, donde cada persona busca desesperadamente dejar su huella digital, gritar su nombre y mostrar quién es. Jasón hizo exactamente lo contrario. Se borró por completo. Él nos entregó miles y miles de páginas, el mapa más detallado posible de lo que sus ojos captaron, pero decidió ejercer el acto de libertad supremo, que es borrar al observador de la historia. Nos regaló su mirada, sí, pero se llevó el nombre de quien miraba a la tumba. Es la mayor paradoja biográfica. El hombre que nos enseñó a escudriñar los detalles más ínfimos del mundo y de las personas que lo habitan, eliminó los detalles de su propia existencia. Tras leer miles de páginas escritas por él, seguimos a oscuras. ¿Quién era realmente el hombre detrás del nombre Jasón? Y si después de conocer a Jasón quieren seguir sus huellas, tienen dos caminos en pantalla. En uno reconstruimos las enfermedades y las consecuencias que sufrieron los pilotos, y en el otro seguimos la mirada de Jasón hasta Qumrán para intentar responder a una pregunta. ¿Jesús pudo ser esenio? Suscríbanse también, porque todavía nos quedan historias muy especiales de Jasón y Jesús por reconstruir, incluida su etapa en Beitis. Hasta el próximo podcast.